Hola, hola. Buenas noches a todos. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenida, Pao, bienvenidos Muchas gracias. todos. Gracias por estar aquí, hermosos seres infinitos, en un programa más de Delicias de Conciencia. Y el tema de hoy es chacachacán. Superando el miedo. Con una persona que nos ha enseñado ese camino, que ha tenido la amabilidad de ser tremendamente vulnerable con él mismo y de mostrarnos cómo es vivir con el miedo y cómo se pueden superar los miedos. Así que con nosotros, nuestro queridísimo amigo Ernesto Ermenger. Y Ernest, me gustaría que empezáramos presentándote, por favor. Sí. Yo te conozco, pero pues preséntale al mundo, por favor. ¿Quién eres? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Les admiro y también son un ejemplo a seguir para mí. Yo soy Ernesto Ermenger, soy guatemalteco de nacimiento y mexicano de adopción. Muy bien. Tengo 35 años de vivir en este país y pues bueno, mi formación principal por la cual yo vine a México es estudiar piano. Entonces tengo la carrera de pianista del Conservatorio Nacional de Música. Padrísimo. Y pues, ¿qué más puedo platicar? Ese fue tu primer acercamiento a México. Ese fue, bueno... O tu primera razón por la cual vienes a México a vivir. Exacto. A vivir, sí. Ya había venido por vacaciones con mi familia. Veníamos a vacacionar. Pero de vida, sí. Sí, fue la primera oportunidad que yo tuve. ¿Y cómo es que giras hacia el mundo de la terapia, la psicología, la gestalt, la musicoterapia y todo lo demás que nos vas a ir contando? Claro que sí, gracias. Para mí era muy claro 3 profesiones desde niño. Desde niño yo quería ser maestro de educación, quería ser psicólogo y evidentemente quería ser pianista. Las 3 las has realizado. Sí, las ¿Qué más 3 es he posible? podido lograrlo. ¿Sí? Wow. Y entonces, bueno, en Guatemala estudié la docencia, me formé como maestro normalista de educación primaria y en el 85 la universidad, una de las universidades privadas de Guatemala convoca un concurso nacional de piano. Y ahí son las primeras experiencias de miedo, hablando del tema, porque bueno, yo tenía 20 años y ahí mi maestro me dijo, quiero que vivas la experiencia, quizás no vas a ganar nada, pero quiero que vivas la experiencia de enfrentar a una experiencia de esta naturaleza, donde vas a ser juzgado, vas a ser calificado y todo. Y entonces, oh sorpresa para él y para mí también, gané una de las becas para venir a estudiar a México. Fantástico. ¿Sí? Y ahí inicia tu camino en México. Y ahí inicia mi camino en México. Todo el tema de psicología, musicoterapia, gestalt y demás, porque tienes un chorro de estudios relacionados con el tema de la terapia y la psicología. Así es. Cuéntanos un poco de eso. Sí, estando acá entonces empiezo a tener una experiencia en creatividad. Entré a un centro de desarrollo creativo y ahí la directora de este centro me invita a trabajar con ella, con niños y con adultos. Y allí es donde empieza a presentarse la oportunidad de, ¿verdad?, estudiar psicoterapia. Wow. Entonces me meto a estudiar la psicoterapia Gestalt y estando en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt aquí en México, veo un flyer donde invitaban al entrenamiento de musicoterapia. Yo dije, ay, qué interesante. Yo pianista, ya terapeuta, entonces voy a ir a averiguar y así entro a la musicoterapia. Que es donde nosotros nos donde tú y yo nos encontramos. conocemos. Así es. Donde te conviertes en mi maestro primero, Así es. luego en mi terapeuta
luego en mi amigo y luego en mi hermano. Así es, ya eso. Porque ya eres Ermenger Orellana Sosa Fragoso. Fragoso, así es. Y bueno, ya estando en musicoterapia, me doy cuenta que también hay una necesidad de estudiar la licenciatura en psicología y entonces me meto a estudiar psicología. Wow. ¿No? Y sí, así fue como todos estos campos se lograron cubrir. ¿Cuántos años te echas en todo este caminar? Pues yo te diría que yo llegué en el 85 a México y me titulé de licenciado en psicología en el 2019. Fueron casi como 20, si no estoy mal en mis matemáticas. El miedo de las matemáticas. Exactamente. Por ahí. Sí, pero sí, bueno, llevo años realmente. Años estudiando en el tema de la psicología y desarrollándote con pacientes y con todo este tema del desarrollo humano. Así es. Oye, ¿y el tema de la música lo has vivido como pianista? Sí, antes de realmente meterme a toda el área de psicología, me metí a hacer, porque uno de los grandes miedos que yo tuve estudiando piano era el miedo al escenario. O sea, era impresionante cómo yo entrar a un escenario, temblaban mis manos, había mucho miedo a estar en ese espacio, ¿no? Uh-huh. Y allí es cuando realmente digo, tengo que crear algo que me evite o que por lo menos me facilite el miedo. Y empiezo a crear un programa que se llamó Conciertos Creativos. ¡Ay, qué padre! Y aquí lo que yo hice fue entrar más en contacto con el público, más que se sentaran a escucharme y yo a tocar, era intercomunicarnos y los ponía a dibujar, los ponía a hacer locuras y luego después de tocar una pieza musical, yo entraba en contacto con ellos desde la parte de la psicología, qué les había pasado, a dónde se había ido la mente, qué les había pasado en la parte emocional. Y esto fue interesante porque bajó el miedo. Me permitió por lo menos tener un contacto con el miedo desde otro lugar. Yo creo que el miedo era toda la imaginación o el pensamiento que yo generaba al estar en un escenario tradicional y muy, muy de concierto. ¿No? En una sala, con un piano, en un escenario, las butacas del público allá abajo. Y salirme de este espacio fue, creo que, parte de poder trabajar mi miedo al público. Buenísimo. Sí. Oye, ¿y cómo conociste las herramientas de Access? Ay, pues fíjate que, como les acaba de compartir Keta, ella fue mi paciente, ¿no? Y entonces estábamos en una sesión y me dice, oye Ernesto, a mí me gustaría que me hicieras esta técnica. Y cuando me empiezas a platicar, yo decía, ay, yo ya estudié esto, ¿qué es esto? Se me hace conocido, pero no me acuerdo muy bien. No me acuerdo porque sí, yo había entrado a Access gracias a la invitación de un amigo a tomar la clase de barras de Access. Esto fue en el 2013. Y cuando conozco a Keta, que era más o menos en el 2016, 2017, ahí empiezo a conectarme nuevamente con las barras. Y a partir de ese momento ha sido un camino con ustedes, de estar en Access, conocer las diferentes herramientas que hay de conciencia y de accesar a la conciencia del ser que somos. Y así fue como realmente entré. El primer año de esta segunda etapa, yo recuerdo que me conectaba, pero ya lo dejaba y me metía a mis otras actividades. Pero llegó un momento en que yo dije, a ver, yo sí creo, esto me ha ayudado mucho a cambiar la conciencia. Y entonces yo dije, voy a tomarlo y ha sido unas herramientas que ya son parte de mi vida. Y justamente yo creo que esto nos da una mirada bien padre, ¿no? Porque tú nos puedes decir, a ver, desde el lado del terapeuta, ¿qué es el miedo?
¿Cómo lo definirías? Porque ahí hay como toda una historia de vida y de trabajo con herramientas terapéuticas. Sí. Y eso nos lleva a un espacio determinado de conciencia y sabemos que como terapeutas trabajamos mucho con las emociones, ¿no? Así es, así es. Y fíjate que cuando entré a musicoterapia, la base del trabajo musicoterapéutico tiene que ver con los sentimientos y las emociones. Entonces ahí empiezo a conocer una de las tantas teorías que hay de sentimientos y es la teoría de que hay 5 sentimientos básicos. Uno de ellos es el miedo, ¿no? El otro es la tristeza, el enojo, el afecto y la alegría, que son los 5 básicos. Entonces ahí empiezo a tener la conciencia de cómo trabajar los sentimientos. Algo que aprendí de esta teoría es que los sentimientos son necesarios, son parte de la evolución de la persona y pareciera que hay sentimientos buenos y sentimientos malos. Y yo los pongo así como entre Entre comillas. porque es una visión positivista, es una visión de decir, este es bueno y este es malo. En mi historia personal les puedo compartir. En mi familia decía, el que se enoja pierde. Entonces el enojo Entonces nunca el enojo expresado. no, pues ¿para qué? Reprímelo, por favor. Primero ganador que perdedor, ¿no? Entonces, Claro. y para no perder, pues guardaba mucho mi enojo. Entonces, y tiene que ver con esta visión de qué sentimientos he aprendido a que son buenos y que son malos, ¿no? Entonces, esta visión terapéutica me empieza a facilitar las herramientas como terapeuta y como psicólogo para trabajar los sentimientos con las personas. Y ahí yo lo que entiendo es que más bien descubrimos a través de la psicología este uso de los sentimientos, ¿no? ¿A qué me conduce? ¿Cuál es la necesidad con la que me conecta un sentimiento? Así es. Más que ser bueno o malo, Sí. ¿no? Así Como es. que nos va dando una visión más profunda de qué necesito, qué está pasándome a mí, Sí. ¿no? ¿Qué hay ahí? Así es. Sí, porque además esto que tú dices se conecta con que los sentimientos son para ser sentidos, Exacto. para ser vividos. Pero desde esta teoría de esto es bueno y esto es malo, empezamos a dejar de sentir. Y a también maquillarlos, Y, ¿no? A tratar de ponerlos en el cajón de hasta atrás, hasta el fondo del cajón, donde no sé, ni yo los vea, claro, ni no, nadie los note. nada. Sí, y a eso se le conoce como la relación manipuladora del sentimiento. Entonces, hay muchas. Está esta de la evitación, está también la proyección. ¿Verdad que estás enojada? Y el que está realmente enojado es uno, ¿no? Pero uno lo proyecta en otro. O muchas veces, ay, ¿estás enojado? Pues poquito. Minimizas lo ¿Estás que un realmente... poco embarazada? Sí, ¿estás embarazada? Pues Un poquito, poquito. ¿no? Poquito. No, se está o no se está. Y eso sucede con los sentimientos. Se están o no se está triste. Claro. ¿No? Y esto es lo que va ayudando en el trabajo terapéutico, a que la persona vaya reconociendo cuál es su método de manipular ese sentimiento. De cómo los experimenta, cómo los vive, cómo los procesa, ¿no? Así es, así es. Qué Ok, interesante. Sí. Y ahora desde la perspectiva de Access, ¿cómo o qué has aprendido acerca del miedo? Ok, bueno. Un cambio enorme, ¿no? Sí, la verdad es que sí ha sido una conciencia. El miedo es algo que creas, ¿no? Entonces hay una creación hecha por un pensamiento, hecha por un juicio, hecha por Un ¿sí? punto de vista. Un punto de vista, Una o conclusión, por una un conclusión, un juicio, o algo aprendido. Una proyección, Una una proyección, expectativa. Entonces, cuando nosotros, cuando yo, por ejemplo, en Access empecé a reconocer que tener miedo era una creación mía, entonces yo decía, a ver, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué estoy entrando en este espacio? Si me preguntaba, ¿esto es real o es producto del pensamiento? Oh, una herramienta que no deben usar. No, 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 no.
Porque podrían ser pueden libres de cambiar. los miedos y cómo, Sí. cómo puede cambiar tu vida y no es gozoso, o sea, No, para no lo nada. elijan. No. No lo elijan. Y además puedes empezar a dejar de sentir miedo. Y eso Ay, no. también te puede ¡Qué dar miedo. miedo! Sí. Qué miedo no Que ya no sentir le tengas miedo, miedo ¿no? al miedo, ¿No? y Sí. que ya no lo sientas. Y esa es la oposición. Tengo miedo de tener miedo. Y después tengo miedo de no De tenerlo. no tenerlo. Entonces ahí vas Tengo creando. miedo de la libertad del miedo. Exacto. Wow, qué fuerte. Oye, ¿qué diferencia hay para ti entre un miedo y una fobia? Bueno. Fíjate, es muy interesante porque cuando hablé de los 5 sentimientos básicos, evidentemente el miedo tiene una serie de matices y la fobia es uno de los miedos, solo que tiene una carga energética mucho mayor para la persona. Entonces, tener una fobia es tener el miedo a un nivel exageradísimo, más allá de la misma razón y del mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque la fobia sí te puede meter en estados de parálisis o de huida o de, ¿no? Entonces, aquí, esa es la gran diferencia, que la fobia es algo que a veces ni siquiera puedes controlar, porque es una respuesta bioquímica de tu cuerpo que te paraliza. Entonces ahí ya no tienes herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que el nivel energético del sentimiento es lo que hace la diferencia entre un miedo y una fobia. Ok. Y fíjate que yo, por ejemplo, tenía claustrofobia. Antes no me podía subir a elevadores o espacios cerrados. Me daba muchísimo miedo. También, o sea, tal vez lo toleraba si había alguien más conmigo, pero yo nunca me imaginaba que lo podría hacer sola o que alguna vez iba a poder subirme en un elevador sola o viajar en un espacio muy pequeño sola o algo así. Yo pensaba que nunca. Y un día, después de como, pues, ¿qué será? Como un año de estar tomando las clases de Access, recibir barras a menudo y así, me di cuenta de que ya no me daba miedo. O sea, esa fobia que yo tenía tan, pues la tenía presente siempre, ¿no? Porque no podía subirme al cine en la plaza en elevador, ¿no? No podía ir al súper en elevador. Y un día me di cuenta de que ya estaba subiendo a elevadores como si nada, sin darme cuenta. Y al preguntarme, oye, pero ¿qué cambió, no? ¿Qué cambió que yo pude hacerlo? Y ni siquiera me acordé. Pues lo único que hice diferente en mi vida fue recibir barras. ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Qué más es posible? Sí, la verdad. Fíjate, yo coincido un poco contigo. Yo la fobia que tenía era a todos los trámites de autoridad. Es decir, entrar a un trámite de migración para mí era la Fobia. muerte. No fobia, era la muerte, era parálisis, era un estado catatónico de mi cuerpo, así de verdad, de no poder controlarlo. Como si tuvieras algo que esconder, un Como problema o algo. Así es. Y de hecho, cuando hice el trabajo con Access, que fue muy interesante, yo fui a una clase con Manfred Cepeda, y Manfred, dando la clase de entidades, de energías que uno va adquiriendo, él me paré y le dije, oye, a mí me gustaría ver qué es lo que está pasando con la fobia que yo tengo a migración. Y entonces me dijo, ¿me puedes platicar un poquito de tu historia? Y le dije, mira, yo soy guatemalteco y tengo unos años de vivir aquí en México. Me dice, ya no sigas. ¿Cómo que ya no sigas? Sí, ya no sigas. O sea, fíjate, tu historia tiene que ver con todos los indocumentados de tu país que se van de tu país sin papeles a pasar a los Estados Unidos. Yo le decía, ¿cómo? Sí, lo que sucede es que nosotros somos tan perceptibles y tenemos un infinito percibir, que lo que tú estás percibiendo es el miedo de todas estas personas que quieren pasar. Y entonces, para mí fue una locura. Pero en ese momento algo me pasó y yo dije, wow, me parece lógico lo que me está diciendo. Y entonces fue un trabajo que él hizo conmigo de preguntar si realmente lo que yo estaba sintiendo
ante los trámites de migración eran míos. Y no eran Y tuyos. no eran míos. Escuchen eso, por favor, porque no eran cuántas míos. veces podemos estar percibiendo un miedo que no es nuestro. Así es, muchas veces. Y así pasa con cada uno de los sentimientos. Ay, yo les puedo platicar desde esto, pero así puede pasar con el miedo enojo, a la la muerte, con tristeza, lo que la sea. tristeza del duelo. Ahora que hemos estado viviendo todo eso, muchas veces hemos estado viviendo hasta algo que es más de nosotros. Y claro, porque percibimos que esto es una realidad que se está viviendo. Entonces, estoy percibiendo lo mío, pero lo tuyo y lo de los demás. Exacto. Pero como lo siento en mi cuerpo, que era lo que me pasaba a mí, Claro, lo Pienso que haces es real. mío. pienso que es mío, que creo que es real. Y cuando Manfred me dijo, no, hagamos este trabajo, te lo vamos a devolver a quien le pertenece. Y entonces te lo devolvimos. Y fue maravilloso porque fíjense, antes de esta clase yo había terminado la licenciatura en psicología. Sí, me acuerdo perfecto Y de esa antes de clase. irme a la clase, me tocó hacer mi trámite de título. Ajá. Y entonces cuando entro a profesiones, era terrible mi estado de cuerpo, miedo. del miedo. Empiezo a generar unas historias que más aumentaban el miedo. Y si no tengo esto, y si me piden esto, y qué voy a hacer si esto, y entonces era un Fantasía catastrófica al máximo. Al máximo. pero grueso. Ajá. Y ahí era, de verdad, me la pasé súper mal. Me voy, entrego mis papeles. La chava, me acuerdo que cuando me recibió los papeles me dice, señor, tranquilo, no pasa nada, de verdad, todo está bien. ¿Cómo me vería? ¿En qué estado me vería? Y me dijo, tranquilo, todo va a estar bien, solo es un trámite. Y yo, trámite. Entonces entraban más miedo, ¿no? Sin embargo, cuando me voy a la clase de Manfred y al regreso me toca ir por mi título y mi cédula profesional, fue impactante, porque cuando yo pongo mi pie adentro de profesiones, mi cuerpo tranquilo, una paz, me Normal. siento, pero de verdad fue muy notorio para mí el cambio de un momento a otro solo por devolver lo que no me pertenece. Y esto a mí me lleva a pensar, ¿también te han dado miedos a cosas sobrenaturales? No sé. Ay. Digamos, Oye, obviamente esto habla de que eres perceptivo, psíquico y demás. Entonces, de casualidad percibes entidades y te han dado mellito. Sí, dejen Ay, leer los perdón, comentarios sí, a ver, un a ver. poquito. A ver, sí, por favor. Los dejamos mientras en duda de si A Ernesto ver si tenía Ernesto miedo. tiene miedo. A ver. Bueno, nos dice Rita Sosa. Buenas noches, un gusto escucharlos. Hola, prima. Hola. Gracias por acompañarnos. Dice Josefina Cepeda. Buenas noches, qué gusto escucharlos a los tres. Les mando un Hola, fuerte abrazo. Pina. Muchas Hola. gracias. Dice Andy Yatel está viendo el video. Hola prima, muchas gracias. Andy. Elizabeth Ramírez está viendo el video. Muchas Hola, gracias. hola. Gracias. Y Gabriela Más está viendo el video. Hola. Hola. Bueno, ahora sí. Buenísimo, a ver, cuéntanos. Sí, fíjate que es todo un tema porque tiene que ver también con educación, ¿no? ¿Qué aprendí yo de las entidades y de estas energías? Pues el miedo, ¿no? Entonces, de hecho, cuando fui a la clase que fui con ustedes, Exacto. cuando fui a la clase, o sea, si yo pudiera ser honesto y que sí lo voy a hacer, yo no entendí nada de esa clase más que la facilitación de Manfred. Es decir, yo sí le tenía miedo. En una ocasión estaba hablando con Judith y de repente se caen 3 libros de mi librero. Gracias a que yo estaba con Judith, no entré en pánico. Porque sí hay un miedo a todas estas, lo que se conoce como entidad. ¿Pero todavía les tienes miedo No, ya actualmente? no. No, ¿Ya ahora ya. ¿Cómo lo has superado? Pues lo que me ha facilitado es el cambio del punto de vista que tengo. Antes era como, ellos son más poderosos que mi poder, y entonces me pueden empujar y irme así del 5º piso de mi departamento, ¿no? Esto de los libros
Pensar que ellos, si ellos pueden mover un libro, claro que me pueden mover a mí. Entonces, empezar a cambiar el concepto de lo que es la entidad o la energía me empezó a ayudar a cambiar mi relación con ellas, porque inclusive ahora las tengo como en contribución para mi conciencia, para mi vida, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha cambiado. Lo que ha cambiado es la concepción que yo le estoy dando a eso. Ahora, ¿cómo las ves? Como energías que contribuyen. Y que además haya energías que sí llegan a ti para pedirte una facilitación. Si habláramos de energías de almas que ya partieron, es una energía que está ahí, que está pidiendo una colaboración hacia la luz, hacia la liberación, porque estas mismas energías creo que no saben que están en ese espacio. Ese estado. Entonces, facilitar eso me parece que es la manera también en que yo he podido tener un contacto con este tema, que no es fácil para muchos. Que para algunas personas puede no ser. O puede ser de mucho miedo. Puede ser de mucho miedo. Tú tenías ese miedo. Yo tenía mucho miedo de las entidades. Mucho, mucho. Y lo peor de todo es que también me educaron como a ti. De tenles miedo. Pero también mi papá me decía así de, no estás viendo eso. no se escuchó eso. Eso que viste pasar no era un fantasma, hijita. No. Esos pasitos que viste. Es que esa sombra, el viento no es. y las nubes te hacen crearon que... eso, pero no le des importancia, no es real. Pero cuando empiezas a tomar conciencia de que sí existe, que sí somos seres espirituales, energéticos, ¿no? Que permanecemos más allá del cuerpo y que podemos tomar esta conciencia y de pronto pasearnos por nuestra casa porque no sabemos que no estamos aquí y seguir metidos en nuestro rol, pues sí pasamos por la sala, sí pasamos por la cocina, sí hacemos ruido, ¿no? Y sí podemos dejar esa estela energética que los demás eventualmente pueden percibir. Ya les hablaremos en el siguiente programa de entidades, no se lo pierdan. Va a estar buenísimo, vamos a tener una invitada que nos va a venir a hablar de eso. Oye, y dice Judith Sosa, buenas noches, qué gusto verles con este invitado de honor. Sí, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, tía. Hola. Dice Graciela Baldomero, está viendo el video. Olis. Hola. Y Juanjo Sojo dice, buenas noches, en armoniosa familia. Muchas gracias, Juanjo. Gracias. Emma Aguilar Carrasco dice, hola. Hola, Emma. Hola. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Oye, ¿y de adolescente tenías miedos o no? Sí, yo creo que parte de la historia en mi vida es que yo nazco con una malformación en mi oreja derecha y eso me hace estar en un espacio de mucho miedo, de inseguridad, mucha inseguridad. Y esto hace que yo en toda mi adolescencia fuera un adolescente tímido. Y el miedo era eso, era a ser lo que ahora se conoce como bulliado, a ser burlado, a ser juzgado, a ser discriminado, ¿no? Entonces mis miedos ahí eran como muchos. Y fíjate, fue muy interesante porque yo elijo dos actividades que sin darme cuenta, sino hasta después que estudio psicología y veo los procesos, yo me meto a estudiar piano porque era un espacio donde yo y el piano solos. Entonces ahí no había miedo. Ok. ¿No? Y la otra es yo y nadaba. Entonces yo y el agua no hay espacio de ser juzgados, de ser discriminado. Estoy conmigo y estoy arropado por el agua y por la música. Claro. Entonces fue por eso que en esa etapa de mi adolescencia son dos actividades que estuvieron muy presentes en mi vida.
Yo estudiaba piano y estudiaba piano y estudiaba piano. Mis hermanos decían, ya que se calle. Ay, No, sí. pues yo estudiaba piano y estudiaba piano. Típico, ¿cómo te explico? Que a mí me pasó igual. Ya que se calle, cámbiale, ¿no? Ah, sí, no. Pero pues ¿cuántas veces tienes que repetirlo para que te salga? 12.533. Así. Y mal, Sí. que es lo peor del caso, hasta que te va perfeccionando. Oye, ¿y esos miedos de adolescente cómo te limitaron? ¿Cómo me limitaron estos miedos de adolescente? Yo creo que sí puedo reconocer que no viví una adolescencia como se suele creer que se vive. Es decir, no iba a fiestas. Mis relaciones eran muy escasas. Yo creo que a nivel social hubo una limitación muy fuerte, muy fuerte. Prefería estar en mi casa que salir a jugar fútbol a la calle, porque en aquel entonces así sucedía. Sí, en aquel entonces salíamos a jugar a la calle. Todavía era viable. Exacto. Entonces, una limitación como adolescente fue eso. Viví una adolescencia como muy encerrado en mí y en mis cosas, ¿no? Otro miedo creo que ha sido, bueno, venirme a México para mí fue así un reto. Pues es que estaba súper Un chavito. súper reto. 20 ¿A qué edad? años. 20 años. Era un súper reto porque La edad de además Andy. ¿Y a la ciudad? salir De de otro Guatemala, país. que es una ciudad mucho más pequeña, venir a una ciudad mucho más grande, con más población, una ciudad que tenía un ritmo de vida mucho más agresivo que el que yo vivía en mi país, pero aquí yo creo que fue la oportunidad y la posibilidad para entonces empezar a crecer con los miedos. Sí, porque te permitiste ser tú sin esa historia, ¿no? Así es. Empezar de nuevo. ¿Sí? Y empezar a tomar las herramientas para, si iba a ser discriminado, ya no estaba mamá, ni abuela, ni papás Claro. que me defendieran, sino yo tenía que tomar la fuerza que se requería para por lo menos poner el límite, ¿no? Y ahí empezó a cambiar mucho mi realidad. Oye, ¿y qué aprendiste de eso? ¿Qué le dirías a tu yo adolescente viéndolo en retrospectiva? Fíjate, me emociona mucho esta pregunta porque lo que yo haría es abrazarlo. Yo creo que lo que él hizo Fue fue valientísimo. mágico, maravilloso y gracias porque gracias a lo que él hizo, hoy en la edad que estoy como estoy. Entonces yo sí le agradecería muchísimo y entraría a un espacio no de juzgarlo, porque podríamos entrar a, ay, ¿por qué no hiciste esto? ¿No? Claro. Pero más que entrar a eso, verdaderamente, por eso creo que me emociona mucho. Sentí porque tu entró. emoción, conecté con eso. Sí, Me conmovió. sí. Percibir a tu adolescente tan valiente viniendo a México Mucho. a vivir todas estas cosas solo. Solo. Y enfrentarse a todo el bullying y a todas las cosas que pudieron representar eso, ¿no? Y ahí estar infinitamente agradecido con él. Yo más bien eso le diría, gracias, la hiciste súper. Oye, y ahora como adulto, ¿has experimentado miedos que te hayan pues trabado, limitado en alguna forma? Fíjate que es bien interesante porque desde que entré a Access ha cambiado toda esta visión del miedo, ¿no? Entonces, no puedo decir que no, sí llego a tener miedo. Mi madre ha estado delicada de salud, ella en Guatemala, yo en México. Entonces, claro que tocó mucho esto que se conoce como miedo, que puede ser también la potencia o la fuerza de poder seguir avanzando. Entonces, pero yo creo que los miedos que he percibido ahora es esa parte de la etapa en que yo sé que ella está bien, pero bueno, tiene 85 años y entonces
no va a pasar nada, pero lo que vaya a pasar está siendo el trabajo de cómo me relaciono hoy con el miedo, ¿no? Con ese miedo. Creo que me da miedo ser visto. Jejeje. Pues aquí Por está eso, siendo visto nada más sí, por yo el sé. mundo. Pero ¿a poco no estaba nervioso? No, No, no era estaba, toda tu era potencia toda que mi se potencia. estaba Ándale. mostrando. Claro que sí. ¿Cuánto Bueno. habrás malentendido y mal aplicado toda esa potencia que tienes de transformar cosas, de percibir las situaciones, emociones de los demás? Porque ¿acaso no eres un sanador emocional? Oh, sí. Entonces, ¿cuánto capaz que tu miedo es esa potencia que tú vienes teniendo y que vienes así todo el tiempo, chirirín, sanando a medio mundo? ¿Verdad? Y que percibes estos momentos que tal vez son estas exposiciones dramáticas que nos hacen cambios y que nos muestran, ay, pero si ya crecí, ¿no? Sí, claro. Ay, pero si eso ya no me importa, si eso ya no me afecta. Claro. Y aquí dices algo muy interesante, esto de los malentendidos y mal aplicados, ¿no? Claro. Ay, cuánta mala aplicación tengo de lo que estoy sintiendo es miedo. Y no, y tal vez es emoción. Claro. Como tú lo acabas de decir, ¿no? Yo estaba emocionado de estar aquí. Ah, no, pero es miedo. ¿No? Exacto. Entonces, ahí Tendemos hay a llamarlo inmediatamente miedo porque sentimos las aprendido. sensaciones muy parecidas. Así es. Y probablemente de chiquitos nos pasó eso, ¿no? Que de pronto estabas tan emocionado porque ibas a hacer algo, iniciar algo en la escuela, aprender algo nuevo, te ibas a aventar a hacer algo nuevo y te dijeron, no tengas miedo, no va a pasar nada. Ah, se llama miedo. Pues no. ¿Qué crees que se llama Muchas veces emoción? es emoción. Así es. Y se siente tal vez muy parecido. Entonces, ¿qué tomaría para que una de las herramientas sea hacernos la pregunta, ¿verdad es esto miedo? ¿Verdad es emoción? Y también, si es tuya o es de alguien más. Amén. ¿Por qué sufrirlo de alguien más? Gracias, Bueno, te lo sí. devuelvo cargado en conciencia. Así es esto. Oye, y ahorita estabas hablando sobre miedo a ser visto, el bullying y así. Ahora como adulto, ¿cómo ves al bullying o has aprendido algo sobre las personas que bulean o el bullying o los juicios? Sí, sí, yo creo que la invitación es salirte del espacio de juzgar, ¿no? Yo creo que cuando tú logras vivir esto que es juicio, porque el juicio no te lleva a ningún espacio, te lleva realmente sí a un espacio que yo lo considero como de autodestrucción. O sea, si tú juzgas a alguien, estás juzgando tu propia energía, estás juzgándote a ti, ¿no? En el bullying, por ejemplo, yo lo que observo es que cuando alguien hace una acción como esa, es porque algo de él sabe que la potencia del otro es más grande. Y la única manera que tiene para minimizar esa potencia Es meterle es miedo. meterle miedo a través de el juicio, la agresión. La burla. Y ahí es donde se conecta realmente el miedo, que es el tema que nos tiene aquí, ¿no? Porque si yo tengo miedo, entonces claro que no voy a sacar mi potencia, ¿no? Y ahí es donde empieza a hacer todo este juego interesante desde la psicología. Cuando alguien, hay un dicho, ¿no? El cobarde está mientras Vive no, hasta que el... hasta que el valiente, el valiente valiente vive hasta que el que el cobarde cobarde. lo permite. Entonces es esto, es hasta que el cobarde logra contactar con su potencia, Valentía. su valentía, Ajá. trabaja su miedo, entonces el otro, ay, dice, ay, nanita, creo que aquí mejor le bajo 3 rayas a esto. Porque me van a dar un cate para estarte quieto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está todo este tema involucrado. Aparte de que hay abuso, aparte de que hay muchas otras energías que se presentan cuando uno está agrediendo a otro. Yo te he visto superar un miedo a los animales, por ejemplo. Ay, Ay, también. plática de ese, porque ese es muy bonito. Sí, sí, fue muy interesante también. Esto es un trabajo que también hice a través de Access Consciousness. Yo le tenía fobia a los perros y a los gatos, ¿no? Los gatos, lo que me pasaba es que cuando yo veía a un gato y le veía la mirada, no había fondo para mí.
Entonces, esa mirada hacia no sé a dónde Ajá. es lo que me producía el miedo, porque yo decía, me ataca y yo ni me di cuenta, ¿no? Me va a comer y me va a llevar al infinito Exacto, y más entonces, allá. Entonces fue muy interesante y pobres los gatos de mis amigos, porque siempre que yo iba a una casa de amistades con gatos, los tenían que encerrar para que yo pudiera estar. Qué triste. Sí, la verdad que sí. Y los perros igual, los perros era impresionante. Yo recuerdo que iba caminando en una calle en Tlaxcala, había ido a hacer un curso, y de repente voy caminando en la banqueta, baldío, terreno baldío, y cuando yo salgo de la pared de la casa al terreno baldío, viene un perro a ladrar. Así, yo dije, aquí quedé. Me va a llevar al lote baldío a comerme. Así es. Y aquí fue muy interesante porque yo ahí aprendí que la parálisis es parte de la reacción bioquímica que tiene el cuerpo ante este sentimiento, en mi caso. Y ahí fue una de las técnicas que yo había aprendido para el trabajo del miedo, era la respiración. Entonces yo empecé a respirar conscientemente. Como hiperventilando. Como iba, sí, pero en la conciencia de lo que estaba haciendo mi respiración. Y fue muy interesante porque el perro dejó de percibir la adrenalina del miedo. Ajá, Porque mi adrenalina empezó a bajar. claro. Entonces ese olor que uno puede Lo prender confundiste. y entonces el perro llegó, me olfateó y se fue. Dijo, ah, caray, este no era. Bueno, pero eso es con una herramienta no access. No y de con Access, las de no. access, ¿cómo diste el salto? Porque ahí dominaste el miedo. Así es. Pero así. yo te he visto superar el miedo, porque en casa de Judith hay una Así hermosa es. perrita. Ay, maravilloso. Antes estaba Trotsky, Sí. pero ahora está la estrella. Fíjate La que estrella oye, es sí, es todo un tiene personaje. sus características, nuestra queridísima estrella. Yo lo que ahí he hecho es limpiar todos los pensamientos que creo en relación al animal, al perro. Ok. Entonces, limpio las creencias, los puntos de Haz vista. un ejemplo de cómo lo haces para que el público lo entienda. Ok. Simplemente qué pensamiento tengo cuando yo voy a entrar a la casa de Judith con Estrella ahí, es me va a morder. Entonces yo digo, ¿verdad? ¿Me va a morder? Ligero pesado, ¿no? Ligero, pesado. También está el enunciado aclarador, que también es una herramienta de Access. Y todo lo que estoy pensando, como que lo pongo yo digo en el espacio del abogado del diablo, ¿no? ¿Es esto cierto? ¿Es verdad para mí? Y ahí empieza a cambiar porque me doy cuenta que es una creación de mi mente, es una creación del pensamiento. Tú le agradas a Estrella. Ahora sí, y ahora a los animales. Después de trabajar con Manfred esto, fue el terremoto del 17 Ajá. y fue impresionante porque me llama una de mis amigas y me dice, oye Ernesto, fíjate que a mi perrita le quedó el trauma por el terremoto del 17. Dale barras. ¿Tú sabrías qué hacerle? Y entonces le dije, sí. Oye, ¿y tú le darías sí? Y fue impresionante porque cuando yo llegué al parque donde mi amiga llevó a su perrita, se sentó la perrita en mis piernas, le puse las manos sobre ella y la perrita empezó a cambiar. Y yo, asustado de ver que una perra En tu regazo. en mis piernas. Entonces ahí fue como algo muy interesante de darme cuenta que los miedos también a los animales también podías, y así fue también como limpié, que no era mío. Entonces cuando tú te das cuenta de que hay algo que no es tuyo, por más que le trabajes psicología, psicoanálisis, Gestalt, musicoterapia y todo, no O hay, Access. Si no no hay es manera, tuyo. no es manera, porque no es tuyo, es una Exacto. mentira para ti. Entonces, lo primero que tienes que hacer es clarificar ese espacio. Claro, si es verdad o es mentira. Exactamente. Que esa herramienta la hemos comentado muchísimas veces y qué importante se vuelve conectar con nosotros para saber esa realidad nuestra, ¿no? Porque cuánto estamos viviendo la realidad de alguien más y sufriéndola innecesariamente. Así.
Y puede ser desde esto que estamos hablando en el espacio emocional, pero también lo físico, ¿no? ¿Cuántas veces un dolor de cabeza, un dolor de estómago que dices, ¿cómo puede ser? Y se me quitó y no era mío. Yo ya me iba a tomar una pastilla. Sí. Sé que para mucha gente puede sonar como que, ay, qué loco, ¿cómo puede ser así? Pero algún día Cha les contará, porque también a él ya le tocó usar las herramientas. Que nos cuente. Algún día que nos cuente Cha. Y creo que también algo que es muy interesante que me ha ayudado a mí en el trabajo del miedo es validar la conciencia de mi cuerpo, Claro. ¿no? Pensamos que por ser una emoción o un sentimiento es un concepto. Y realmente, ahorita que tú decías, el cuerpo también tiene una conciencia. Y entonces muchas veces en el malentendido que tenemos de que eso es miedo, mi cuerpo me puede estar mandando una información para la conciencia de mi ser. Entonces, validar esta conciencia con sentimientos puede ser, porque el cuerpo, por ejemplo, si entra algo que le está malo, que está descompuesto, Uh-huh. el cuerpo tiene Una reacción. una reacción. Pero si yo acabo de vivir una experiencia, ay, sí, es que es el miedo, y entonces por eso me dieron ganas de Oaxaca, o, ¿no? Y aquí es donde empieza a haber la conciencia de qué hay en el cuerpo. Entonces, No fue miedo, es el tamal que te comiste y estaba podrido, ¿no? Exactamente. Estaba un poco pasadito. Sí, así es esto. Oigan, pues seguimos recibiendo comentarios. A ver. Dice Jaime Gil Rodríguez, Sí. maravilloso maestro Ernesto. Gracias, Ay, gracias, muy Jaime. bien, Jaime, gracias. Emma Aguilar dice, acabo de dar una plática sobre el eclipse por suceder. Espero compartir algo de mi sabiduría. No debemos eclipsarnos. El miedo es una emoción que debemos trabajar. Jud Gaza dice, buenas noches. Ahora acompañándolos desde este lado. Saludos, Keta y Pavo. Soy Julio César. Ay, Julio César, muchas Hola. gracias. También saludos a Ernesto. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Realmente, este es un tema importantísimo y justo como nos lo acaban de comentar, el tema, tú no lo mencionaste exactamente de esta forma, pero el tema del miedo es que es un implante distractor de la conciencia y por eso es la relevancia de trabajarlo, entre comillas, ¿no? Porque en realidad es tomar conciencia que el miedo nos distrae de estar en la potencia que verdaderamente podemos ser. La función, como dijiste un poco antes, ¿no? Es paralizarnos, desconectarnos, que dudemos de nuestra potencia. Y cuánto esas voces pueden ser las voces, por ejemplo, de los demonios, los demonios azul. Los demonios rojos, ¿no? Claro. Los demonios, ¿no? Que Así es una es. energía que justamente es esta concienciación que tomamos, que percibimos de pronto, que nos dice, ay, tú no puedes, claro que tú no la armas, claro Así que tú es. no eres. Y esta parte donde nos juzgamos es el enganche para caer redonditos en el trampolín del miedo, ¿no? Y estar rebotando en indecisiones, en postergar, en no concretar nuestros sueños, en no ir por aquello que amamos. Claro, Y la vida es ahora. así es. Si no eres tú, ¿quién vive tu vida? ¿Quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Sí, claro, claro. Y esto que dices creo me lleva a mí también al espacio de muchas veces puedo estar jugando con el sentimiento y en musicoterapia yo aprendí que no están solo los sentimientos, ¿eh? El hecho de que yo tenga miedo no es que solo miedo tenga. Atrás de un miedo puede haber un enojo tremendo. Y si yo pierdo enojándome, pues preferible miedo, ¿verdad? O tristeza. O tristeza. También. Exactamente. Entonces, aquí esto que decían que hay que trabajarlo, sí, es un trabajo de diferentes formas, de diferentes técnicas. Aunque esto del implante distractor se le conoce como implante porque te lo implantaron, te lo pusieron. Está En una química en basada una en el química cuerpo, ¿no? basada en el Ajá. cuerpo. Entonces, el sentimiento se queda plasmado en una parte del cuerpo y ahí es donde empiezas a generar
esta emoción de la manera en que la generas, ¿no? Entonces, trabajar los sentimientos es saber que no vienen solos, es reconocer que no son tuyos, ¿sabes? Puede no ser tuyo. Ujú. Un trabajo de sentimientos también es qué es real de esto que no estoy viendo, Ujú. ¿no? Las preguntas que Access nos invita como a hacer y cuánto de esto que estoy yo diciendo que es miedo verdaderamente es Una potencia, es emoción, emoción o es sí. otra cosa. Exacto. Entonces, Y fíjate, Ok. ahorita que decías esto, los miedos no vienen acompañados, ¿no? ¿Cuántas Sí. veces son la tapadera de algo que hierve profundamente en nuestro interior, que nos va a conectar con alguna otra cosa que nos ha dolido en el pasado más profundamente, ¿no? sí. Entonces, a mí no me gusta la palabra de trabajar los miedos, trabajar las emociones. Siento que eso es como pesado, ¿no? Pero bueno, no sé, ahora lo percibo como abrazarlos, abordarlos, mirarlos. Sí. Porque no importa la cara que tenga, creo que cuando tú te permites abrazarlo como parte de la naturaleza que está implícita en ti, Ujú. se hace más amigable el que lo puedas ver, reconocer y obviamente disolver o poner en su lugar. Así es. Cuando ya lo reconoces y lo haces tu amigo, pues ya no le huyes, ¿no? Ujú. Ya no lo escondes, ya no lo tapas. Claro. Ya lo caminas y dices, pues sí, me está sudando, me está latiendo, siento todo esto y siento la combinación entre miedo, susto, emoción, todo lo que eso es y más, y sabrá Dios todo lo que no sé qué es, pero que ahí está, y lo uso, cómo puedo usar esto a mi favor, ¿no? Así es. Y fíjate, bien interesante porque esto que tú acabas de decir es, ¿habrá vida o realidad donde realmente no existan los sentimientos? No, en esta no. No, ¿verdad? No, porque estamos, como bien Entonces, dijiste, implantados con toda esa química, ¿no? exacto. Entonces, fíjate, la forma de estar con los sentimientos es desde este espacio que tú dices, estoy consciente que estoy enojado. Y entonces esa conciencia me va a dar la posibilidad de qué hago con esto. Ujú. ¿Me quedo todo el día con esto? ¿O tengo 10 segundos para cambiar esta realidad que estoy sintiendo ahorita? Que esa es una excelente herramienta, ¿no? Porque también podemos elegir diferente. Exactamente. No porque sintamos miedo, o sea, si tú dejas que el miedo te domine, el miedo te domina. Pero aquí se trata de que te des cuenta que tú puedes elegir diferente porque cada 10 segundos cambia la energía. Y esa simple conciencia te da la posibilidad de decir, a ver, ya pasaron 10 desde que me di cuenta de esto, Sí. puedo elegir diferente. ¿Me quiero dar ese permiso? ¿O quiero otros 10 de drama? Y puedes elegir una hora, un día, una Total. década, una eternidad, ¿no? Y es real, ¿eh? Pruébenlo. Bueno, no lo prueben porque va a cambiar su realidad. Pero sí es real el hecho de que tengo 10 segundos para crear algo diferente. Se desaparece, se desvanece por lo menos todo este sentimiento del que tú adoras, que te puede estar atrapando todo el día y me las vas a pagar, sí, porque estoy bien enojado. Y entonces sí. Y yo quería comentar otra cosa antes de que Ándele. nos vayamos a ir. Perdón, sí. Ahorita que dijiste esto, Eso. me acordé. Cuando dijiste, el miedo esconde, por ejemplo, el enojo, sí. la tristeza, todo esto. Creo que es más difícil mostrarnos vulnerables con el miedo que mostrar el enojo o que mostrar la tristeza, por ejemplo, ¿no? A veces hasta el afecto. Para algunas personas mostrar afecto es tremendamente vulnerable, ¿no? Sí. Decir te quiero, abrazar, mirar, mostrar afecto al otro, ¿no? Sí. Alegría. Sí. Hay gente que prefiere la seriedad y la cara Totalmente. Claro. larga, Claro. la formalidad. Sí, aquí lo que a mí me gustaría sí decir es que como que cada uno va a crear eso que acabas tú de decir, porque ahorita que decías el enojo, es más fácil el enojo que pues para algunos podrá hacerlo. Para mí no era fácil enojarme, ¿eh? De verdad no era fácil. A mí en primaria me decían Dumbo mis compañeros, haciendo alusión a el defecto físico que yo tengo.
Y por más que me decían Dumbo, yo no me enojaba. Ok. Entonces, de alguna manera, la historia que uno ha ido teniendo en relación a los sentimientos va a ser esta parte de, para unos la tristeza. Hay gente que no siente tristeza. ¿Qué te pasa? No hay nada. Ay, pero yo percibo, no sé, a lo Ajá. mejor estoy equivocada, pero creo que en la mayoría de las personas que conozco, pocas hablan del miedo. La gran mayoría me pueden hablar de me enojé porque quién sabe qué, Ah, me dio ok. tristeza porque no sé qué cosa, ¿no? Ok. Siento alegría porque no sé cuál. Pero muy poca gente dirá, tengo miedo de... Así es. Entonces a mí eso me parece Ok, sorprendente, ¿no? sí, Porque sí claro. siento que el espacio del Está más miedo nos lleva a una estigmatizado. vulnerabilidad que no nos gusta. A nadie nos gusta parecer débiles, Ah, ok, entre sí. comillas, ¿no? Y En creo que el esos miedo sentidos. tiene como esta apariencia Sí, de que si tienes miedo a algo eres débil. sí. ¿Y cuántas veces el miedo te puede revelar otra cosa? Claro, claro. ¿No? No es Sí. exactamente así. Sí, Todo es lo opuesto de lo que que parece ser y nada es lo opuesto de lo que parece ser. Bueno, y antes de ir cerrando el programa, Ujú. ¿qué recomendaciones le darías a nuestro público? Sí, yo la recomendación que daría desde Access Consciousness, de verdad, las barras, como decía Pau, las barras, Córranse las barras. tomen clase, tomen una sesión de barras, porque las barras lo que hace es disipar todo el campo del pensamiento, sentimientos y emociones que hay. Entonces lo que va a ayudar las barras es a liberar esta carga de limitación que tiene el miedo. Bien. Y ahí va a poder haber una respuesta diferente ante el miedo, ¿no? Ante el drama, ante la tragedia, ante lo que venga, ¿no? Eso sería, y la otra es ser consciente de lo que es, que todo, así como acabamos de decir, ¿no? Todo lo que parece ser y nada de lo que parece ser. O sea, yo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, solo pregunto si es mío. Capaz que estoy sintiendo lo de Pau. Ahorita lo acabas de vivificar. Cuando yo hablé de la emoción, tú dijiste, yo sentí, percibí en mí la emoción que tú tuviste. Sí, Y se totalmente. llenaron tus ojos de De lágrima lágrimas. como también pasó Sí, a mí. sí. Entonces, esto es claramente lo que estamos hablando de, yo puedo estar percibiendo un sentimiento, una emoción Que no me que pertenece. no me pertenece, Es pero correcto. como hay una conexión con todo, Exacto. entonces ahí estamos hablando de eso. De Y solo pronto. habría que ver, por ejemplo, cuando está alguien muy nervioso o nerviosa, o cuando van a hacer los exámenes, aunque tú sí estudiaste y te sientes seguro, aún así te sientes nervioso, porque toda la energía es como nervios, ¿no? Así es. Entonces sí me parece muy importante esta herramienta de simplemente tomar un momento y, ok, estoy sintiendo esto, ¿es mío? ¿O es de Ernesto que Ujú. es su primera vez? Sí. Y esperemos que no la última en el radio con nosotros. Claro que sí. Y seguramente no es su primera vez en el radio, porque este hombre experimentado ha no. estado en muchísimas entrevistas, Sí, gracias en muchos lugares. Sí, así es. Es su primera en Caldero En con, Caldero. Con con nosotras. nosotras. Claro. Pero no lo, así De como la lo ves, ya conciencia, ¿no? tiene Sí, ahí vamos. callo. Ya tiene Bueno. callo. Clases que quieras anunciar, eventos Eh, próximos. sí, vamos a dar una clase de procesos corporales, ¿no? Y tiene que ver con la energía de la mimetización. Todo lo que yo mimetizo de otro, todo lo que Buenísimo. yo estoy percibiendo del otro y lo hago real, ¿no? Todo lo que he aprendido a mimetizar de mis familiares Para pertenecer y ser un para pertenecer y encajar en la realidad que la familia dice. Ermenger Orellana Sosa Sosa Fragoso. Fragoso. Ay, no. Entonces, creo que, no sé las fechas, pero bueno, sí. ¿En dónde podrían buscarlos? Sí, Ajá. estoy en Facebook como José Ernesto Erdmenger Orellana. En Instagram estoy como Ernesto Erdmenger. ¿Qué más estoy? Sí, TikTok. ¿Eh? TikTok. TikTok todavía no le entro a eso. Ok. Pero- ¿Cómo puede mejorar esto? Exactamente.
Sí, yo creo que en Magia y Posibilidades tengo un canal de Telegram. Ahí subimos mucho también. Y Y es hablo en abierto, plural, cualquiera y puede es entrar y ver. abierta solo, sí. Están las ligas para poder entrar, porque tienes que como Pedir acceso. accesar. Ajá. Ujú. Y ahí hay la información de las clases. Tengo clase en 13 de diciembre. Ujú. Sí, 13. Tenemos clase de barras, Muy bien. ¿no? Ok. En Ciudad de México. En Guatemala también voy a dar clases de barras y de procesos de entre el 15 y el 23 de diciembre. 16 y 23 de diciembre. Entonces, por si estás en Guatemala, también ahí andaremos. Excelente. Un amplio menú. Un amplio menú. Sí, sí, sí. Tenemos tenemos un programa de 3 sesiones la próxima semana, de 7 a 8:30. Este es un programa para trabajar el cuerpo y la relación que tengo con el cuerpo, pero aquí es importante, no solo trabajo las herramientas de Access, sino todo lo que aprendí en el entrenamiento que tuve de creatividad. Entonces hago ejercicios creativos y a partir de ahí entramos al vínculo con el cuerpo. Ay, qué bonito. Y la siguiente semana, lunes, miércoles y viernes, tenemos un programa para trabajar lo que distrae de tu conciencia. En Órale. Access Consciousness se le conocen como los implantes distractores. Entonces trabajaremos cómo te distraes de tu Buenísimo. conciencia. Ujú. Ok. Buenísimo. Así es. Bueno, yo quiero invitarlos para este domingo. Fíjate que estamos en la primera caminata de la diabetes, del Día Mundial de la Diabetes, que la UNAM está protagonizando, que está promoviendo. Ya el día 14 hubo una serie de pláticas que pueden ver directamente en el canal de la Facultad de Medicina de la UNAM, de la Facultad en la zona de investigación. Y la caminata va a ser el próximo domingo en la mañana en el Jardín Botánico Jardín de la Botánico. UNAM. Gracias, Pau. Entonces, para que nos acompañen, para que se registren, pueden ver ahí las ligas. Vamos a estar hablando de las barras, pueden recibir si se registran por ahí. Va a haber Y regalitos. sí, va a haber regalitos, podemos ahí contactar y ver posibilidades con estos temas de las herramientas de Access, que pueden ser una gran contribución en todos los temas de salud. Y bueno, yo estoy en un maratón de Sinfonía de Posibilidades, entonces también por ahí todavía Si desean tenemos, recibir una sesión. la posibilidad de todo noviembre hacer maratón de Sinfonía de Posibilidades. Y bueno, no sé si hay algo más. Pues son los últimos comentarios que nos dejaron, que fueron Eddie Manri, saludos que tapao desde Cholula, abrazo a los tres. Muchas gracias. Gracias. Udgasa, abraza tu miedo, permítete sentirlo y afrontarlo para así crecer. Muchas gracias, sí. Y Emma Aguilar, identifica qué es miedo, expresarlo, canalizarlo para sanarlo. Muchísimas gracias. Y Juanjo, me confundí. Honesto don Ernesto. Gracias, Juanjo. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, Pues, ha sido un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias por tu vulnerabilidad, por compartir este espacio con nosotras. Te queremos mucho y esperamos verte pronto. Gracias, Sí. gracias, de verdad, gracias, Ketius, gracias. muchas Gracias gracias, por Ernesto. esta invitación. Al Y contrario. sí, yo contento de que me inviten. Sí, muchas gracias. Hay muchos temas de los que puedes compartirle a nuestro público y muchísimas cosas en las que puede ser una contribución para nosotras y para el mundo. Así es. Así que eres muy bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes que estuvieron con nosotros, gracias por habernos escuchado, gracias por recibirnos y recibirme desde esta vulnerabilidad de la que Paula dice. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves en Delicias de Conciencia. Muchas gracias. Con Chao. un tema que los dejará El con tema piel de es gallina. ¡tatán! Entidades. No se lo pierdan, tendremos de invitada a Elena Blanco. ¡Wow! No se lo pierdan. No se lo pierdan. No. Bye, bye.